El campo español agoniza y manda un SOS ante los constantes ataques que está sufriendo. El elevado precio de los carburantes y de los piensos, que encarece la materia prima, las constantes legislaciones con mayores exigencias cada vez hacia los agricultores, la prohibición de dar caza a los lobos que están arrasando con los rebaños, las curiosas leyes que consideran la condición sintiente de los animales o diversos asuntos como los ataques a la calidad de la carne española por parte del propio gobierno, son algunos de los elementos que generan estas protestas en el sector rural y que vienen a sumarse a sus tradicionales problemas que no acaban de encontrar solución, como los escasos precios que cobran por los productos en origen, que a su vez se ven encarecidos en manos de intermediarios hasta que llegan al consumidor final. Agricultores y ganaderos expresan su protesta sin acabar de encontrar solución a sus constantes problemas ni en la reforma de la PAC, la política agrícola común, ni en la nueva ley de la cadena alimentaria, y salen a las calles de España a manifestarse. Hoy queremos escuchar su voz. Hoy queremos conocer de cerca cuáles son los problemas de aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de acompañarnos todos los días. Y para abordar el asunto que hoy nos ocupa, esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Milagros Marcos. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Da gusto estar cada vez con más gente, ¿no?, desde esta plataforma. La verdad es que sí. Y también nos acompaña William Cárdenas. ¿Qué tal, William? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado. Gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes que en las últimas semanas se están reproduciendo diversos tipos de protestas y concentraciones de agricultores y ganaderos que denuncian la mala situación que atraviesa el campo español. Pero la gran manifestación en defensa del mundo rural tendrá lugar el próximo mes de marzo. Se trata de una convocatoria de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, la Real Federación Española de Caza, la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la plataforma Alianza Rural. Agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, apicultores, criadores de animales, el sector de la tauromaquia, defensores de la naturaleza y otros colectivos han decidido expresar su protesta frente a la precariedad y los ataques que sufre el mundo rural. Los escasos precios que se pagan por los productos agrícolas, que sin embargo se encarecen a través de intermediarios hasta llegar al consumidor final, la prohibición de cazar todos los lobos que masacran los rebaños, la despoblación que sufren los entornos rurales, la brutal subida de los costes de producción, las limitaciones a la caza, la criminalización de la Fiesta Nacional de la Tauromaquia, la subida del salario mínimo o las nuevas leyes que pretenden dotar a los animales de derechos propios y humanos han puesto al campo español en pie de guerra. Empecemos por la ganadería, un sector especialmente soliviantado, especialmente después a causa de la crisis del chuletón provocada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien en unas declaraciones a un periódico británico aseguraba que la carne española es de mala calidad y que procede de animales torturados en granjas que contaminan. Tal fue el revuelo que provocó que hasta el gobierno tuvo que poner distancia y mandó al ministro de Agricultura, Luis Planas, a hacer un periplo por varios medios de comunicación para decir que Garzón no le había consultado al respecto. Y tanta distancia fue la que marcó que cuando le preguntaron si Garzón era la persona adecuada para ocupar ese ministerio, su silencio fue más que elocuente. Soy el ministro de Alimentación, entonces si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame, ¿no? Después de escucharle yo llego a la conclusión de que la persona que desempeña el Ministerio de Consumo es la menos indicada para ese puesto.
Ningún comentario por mi parte. Silencio, como les decimos, más que evidente, pero no era la primera vez que Garzón arremetía contra la ganadería. Hace unos meses ya puso en marcha una campaña para que reduzcamos nuestro consumo de carne, argumentando que las vacas contaminan mucho porque provocan emisiones de gases de efecto invernadero. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica, es más, apunta que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos. La actividad ganadera en España aporta en torno a un 20% de la producción final agraria y en concreto el vacuno representa el 6,2%. Hay un censo de casi 6,5 millones de cabezas, lo que sitúa a España en el tercer país de la Unión Europea en número de bovinos. La producción de ganado vacuno en España ofrece carnes de alta calidad, en algunos casos con sellos de indicación geográfica protegida, como la ternera asturiana, la carne de Cantabria, la ternera de Aliste, la de los Pirineos catalanes, la ternera de Extremadura, la carne de la Sierra de Guadarrama en Madrid, la ternera de Navarra y la carne de vacuno del País Vasco. Y también, con denominación de origen, tenemos la carne de Ávila, las carnes de Morucha de Salamanca o la ternera gallega. Pero no solo el vacuno. La industria cárnica española tuvo en 2020 una producción de 7,6 millones de toneladas y exportó más de 3,2 millones de toneladas de distintos productos, entre los que destaca la carne de cerdo, por valor de 8.680 millones de euros. En nuestro país, el sector cárnico solo es superado por el automovilístico, el del petróleo y el de combustibles y suministro de energía. La carne española cuenta con un tejido industrial constituido por cerca de 3.000 empresas distribuidas por todo el país que suponen el 22,2% de todo el sector alimentario español y el 4,2% de la facturación de la industria. Genera 500.000 empleos directos y eso es lo que pone en peligro a Alberto Garzón cada vez que abre la boca. Como vemos, detrás de cada filete de carne que tenemos encima del plato hay muchas cosas que probablemente no nos habían contado. Milagros Marcos es diputada del Partido Popular en el Congreso, fue consejera de Agricultura en la Junta de Castilla y León y es la portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso. Milagros, después de escuchar unas palabras como las del ministro, ¿qué más nos podemos temer acerca de agresiones desde el propio Gobierno hacia una de nuestras principales industrias? Bueno, realmente venimos, por desgracia, viendo cómo no es solo Garzón ni solo la carne, sino que es todo el Gobierno y contra el medio rural español, ¿no? Y esto es lo lamentable y esta es un riesgo muy importante para todo el país. No nos olvidemos que sin campo no hay futuro, o sea, sin medio rural este país no tiene para comer, ¿no? Es así de sencillo y tendríamos que importar todo lo que comemos. Por lo tanto, el problema es muy grave en este momento, por eso el medio rural se está manifestando. Centrándonos en lo que es el ministro Garzón y centrándonos en la polémica de la ganadería, yo diría que también va más allá. De hecho, estas cosas, estas barbaridades que está diciendo el ministro Garzón, las ha escrito el señor Sánchez en la agenda para el 2050. No nos engañemos, este señor está diciendo lo que el señor Sánchez avala, por lo tanto, Sánchez y Garzón son de la misma opinión. Este señor pues hace este tipo de afirmaciones, además, en medios de comunicación, incluso en medios de comunicación internacionales, que curiosamente están muy bien financiados por grandes lobbies animalistas. The Guardian está financiado por un gran lobby animalista. ¿Qué ocurre? Pues primero que es falso, ¿no? O sea, que parte de un nivel de ignorancia sin precedentes. Ignorante es aquel que ignora lo que existe, ¿no? Ignora la realidad o ve una parcialidad que le interesa. Es una cuestión absolutamente ideológica, pero falta de criterio técnico. Y voy a dar 3 datos. He hablado de que es malo para la salud, ha hablado de que tiene problemas en el medio ambiente, ha hablado de que la carne contamina y que puede generar algún tipo de Ha dicho problemas. 3 cosas, que la carne es mala para la salud, que los animales son torturados en grandes explotaciones y que estas contaminan mucho. Totalmente. Bueno, pues ninguna de las 3 cosas son ciertas. ¿La carne es mala para la salud? Hombre, no es la primera vez que este señor intenta cambiarnos la dieta y el estilo de alimentación.
cuando en España tenemos algo de lo que podemos presumir y de que les gustaría tener al resto de ciudadanos del mundo, que es mayor esperanza de vida. Vivimos más, y vivimos más porque tenemos un estilo de vida vinculado a la dieta mediterránea en el que entra el consumo razonable y moderado de carne, de todo tipo de carnes, unas en mayor cantidad, otras en menor cantidad. Incluso hay informes técnicos que dicen que los niños pequeños no pueden prescindir de la proteína animal, no pueden prescindir de la carne para un correcto desarrollo de su sistema inmunológico y de su proceso de desarrollo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud no nos van a convencer porque sabemos lo que hay que comer y no lo dice el señor Garzón, lo dice el señor Sánchez, lo dicen los expertos que han elaborado y avalado la dieta mediterránea y lo dicen el resultado que es nuestra mayor esperanza de vida, punto. Desde el punto de vista medioambiental, totalmente absurdo lo que está diciendo. Dice que consumen mucho agua, ¿no? Detrás de una chuleta, tal, no. Si las vacas beben agua, claro, pero la mayor parte del agua que se asocia al consumo, a la producción de carne, es agua verde, la que cae de lluvia y queda en los pastos. Por lo tanto, de ese agua, que yo sepa, nadie puede aprovecharse más que el ganado para poder tener esa humedad que necesitan. ¿Que contaminan? Hombre, contaminan exactamente igual las vacas que están en los prados que las vacas que no están en los prados. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y no es mucho. ¿Por qué? Porque de un 5,8%, que es el volumen mundial de emisiones de la ganadería, el 80% se produce en países en vías de desarrollo. No es el 14, porque en ese 14 está incluido lo que contaminan las empresas cuando transforman, los coches cuando desplazan a los animales, cosa que no están incluyendo en otros sectores. Por lo tanto, el dato que están utilizando para la ganadería y las emisiones ganaderas es falso y está inflado. Lo que dice, y son los datos oficiales, es que un 5,8% de las emisiones mundiales se pueden derivar al sector ganadero, pero que el 80% vienen de países en vías de desarrollo. Por lo tanto, si lo que hacemos es limitar la producción de carne en Europa, en España, lo que tendremos que hacer es importar de aquellos países que más contaminan, por tanto, crecerán su producción y crecerán sus emisiones. Esto en cuanto a las emisiones de las que habla el señor Garzón. Aún así, efectivamente, el sector está trabajando para adaptarse a esta nueva moda de la sostenibilidad, y yo no digo que no haya que adaptarse, y ellos tampoco. El sector está de acuerdo en reducir las emisiones, pero para eso el Partido Popular, el año pasado y este año otra vez en presupuestos y en varias ocasiones en las comisiones en el Congreso, hemos presentado al Partido Socialista un plan de ganadería sostenible para que se ayude a la ganadería, por ejemplo, a convertir los purines en fertilizante natural. Existe ya el sistema, hay que financiarlo para que se pueda escalar y lo puedan aplicar. Existe ya un sistema para que haya, en base a investigación alimentaria, menos emisiones de metano por parte del sector ganadero. Y en lugar de invertir, ojo, como están haciendo en otros sectores, porque cuando se habla del sector energético, están poniendo dinero para sustituir tipo de sistemas que no les gusta por placas solares o por sistema eólico. Aquí, en lugar de invertir, demonizan. Hombre, la diferencia es importante, ¿no? Y luego el tema del bienestar animal. Mira, por ahí ya no vamos a pasar. Yo he sido consejera en mi comunidad autónoma y no hay una explotación ganadera que se implante en este país y que no cumpla estrictamente los requisitos ambientales, sociales, de distancia, absolutamente todas las exigencias que marca la normativa. 3 años y medio en el gobierno, si no les gusta la normativa que hay, la pueden cambiar, pero es que la que han cambiado, porque algunas han cambiado, como la de porcino, lo que han hecho no es reducir el número de cabezas, el número de madres en este caso, no. Han mantenido la que había y han dejado que pueda aumentar un 20% más el número de madres en porcino en función de la decisión de las comunidades autónomas si se cumplen una serie de requisitos. Por lo tanto, lo que están haciendo es un discurso falaz, un discurso importado de otros países donde sí que hay explotaciones grandes, y en base a eso justificar que le quitan las ayudas a la ganadería en la PAC, que le quitan las ayudas a la ganadería, no hay dinero en los Next Generation, que no hay inversiones para que se adapte el sector a las políticas sostenibles, que le suban los impuestos, que le suban los piensos, que realmente es una cortina de humo estupenda basada en un movimiento ideológico que para nada tiene sustento
en datos técnicos, para nada. Ricardo Chamorro es diputado de Vox en el Congreso y es el portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, decir que es verdad que el mundo rural se está manifestando. La primera manifestación fue el 13 de noviembre a favor de la caza y del mundo rural. Esta ha sido convocada por Alma Rural y el 20 de marzo, del 23 de enero, y el 20 de marzo es estas asociaciones que has comentado de Asaja, UPA, COAG... Recordamos que ya a principios del 2020 hubo manifestaciones que luego quedaron interrumpidas por la pandemia, en la que ya se reclamaba eso y ahora, 2 años más tarde, siguen con los mismos problemas. Siguen con los mismos problemas. Que las concentraciones de la gente del campo vienen siendo constantes a lo largo de los tiempos. Sí, efectivamente, las organizaciones agrarias constantemente se están manifestando. Lo que pasa es que en esta quieren unificar, digamos, todos los sectores. Está el mundo de la gestión cinegética, está el mundo ganadero, está el mundo agrario, efectivamente. No se han puesto de acuerdo en hacer una conjuntamente y distintas plataformas han planteado distintas movilizaciones. Esta del 23 de enero, como te digo, que está muy bien, en Madrid la convocaba Alma Rural, y el 20 de marzo, lo digo también para que se tenga presente, hay convocada otra gran movilización que convoca la Federación de Caza, Asaja, UPA, COAG y otra serie de organizaciones, ¿vale? Evidentemente esto es porque hay un ataque de manera transversal hacia el mundo rural. No solamente es el sector primario, sino las tradiciones, la gestión cinegética, lo que estábamos hablando antes. El tema de Garzón es muy preocupante. Es muy preocupante porque evidentemente ha hecho unas declaraciones en un medio extranjero, que es The Guardian y que, como decía Mila, está financiado por determinadas industrias animalistas, diciendo que la carne que se exporta desde España es de mala calidad y que además se maltrata a los animales, lo cual es absolutamente falaz. Y lo que lo veníamos comentando, lo que es alucinante también es que en los determinados medios de comunicación, incluso los grupos parlamentarios, están diciendo que es un bulo. De bulo, absolutamente nada. Esto lo ha hecho en unas declaraciones a un medio británico, además, donde en el Reino Unido estábamos subiendo en exportaciones. O sea, el balance comercial con Reino Unido en el sector cárnico era muy importante. Entonces, un ministro de Consumo se va al extranjero y hace ese tipo de declaraciones. No tiene sentido, porque incluso si estuviera en contra de ese modelo de producción del que está hablando, de las ganaderías grandes, pues bueno, lo discute con su ministro de Agricultura en el Consejo de Ministros aquí en España, pero no hace declaraciones públicas en un medio extranjero. No tiene ningún sentido y además afecta a toda la marca España, no solo a los ganaderos, a todo lo que es la marca de nuestro país. Esta mañana, de hecho, se ha pedido por parte del Partido Popular, la Diputación Permanente, la comparecencia del ministro de Agricultura y el ministro también de Consumo, Garzón, porque ellos tienen, digamos, el quórum para poderlo pedir en la Diputación Permanente. Nosotros también lo habíamos pedido también la reprobación de Garzón, y yo creo que aquí hay un consenso, más o menos, en relación a toda la oposición, de que esto no pasa en ningún país. Es decir, que un ministro de Consumo se vaya afuera, hable y perjudica al sector ganadero. Además, tú has dicho muy bien cuáles son los datos económicos, lo importante que es para nuestra balanza comercial el tema de la industria cárnica, y además cárnica y ganadera. Además, están atacando con leyes de bienestar animal, con leyes, por ejemplo, de restricción del regadío a través de los planes hidrológicos. El tema de la ganadería, que además está muy influenciada por una serie de agendas globales, que están impulsadas también por esa industria animalista que hemos comentado antes, que pretenden disminuir el consumo de carne. Estamos hablando de la Agenda 2030, por ejemplo, que ya habla clarísimamente de acabar con el consumo de carne, y el desarrollo que habéis comentado antes, que es la Agenda 2050 de Pedro Sánchez, pues habla también de manera expresa para España de ese desarrollo de la Agenda 2030 para que se deje de consumir carne. Pero lo que es curioso también es que Garzón, que es un admirador del Partido Comunista Chino y del Partido Comunista de Cuba, resulta que ataca, por ejemplo, a las granjas aquí en España, pero en China se están haciendo las granjas más grandes del mundo, ¿no?, de desarrollo industrial cárnico. Ataca al azúcar, y Cuba también quiere volver a impulsar su liderazgo en el impulso de la comercialización del azúcar, y aquí se está grabando el azúcar, ¿no? Parece que trabaja para otros países, perjudicando a nuestra industria interior, este ministro que tenemos, ¿no? Por eso tendría que cesar de manera inmediata, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es un verdadero ataque a los intereses de España y por eso tendría que dimitir.
Y por eso vemos que ya no solo en esto de Garzón, sino que hay muchas más cuestiones. Estamos hablando de la Ley de Bienestar Animal, el borrador, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando, como bien decía Javier al principio del programa, el tema del cambio antropológico que se pretende, diciendo que la relación entre los hombres y los animales ya no son como antes, sino que ahora mismo son seres sintientes, ¿no? Que eso es un desarrollo legislativo que ha cambiado la ley hipotecaria, ha cambiado también el Código Civil. Todo ese cambio que es la base para luego desarrollos animalistas que se están pretendiendo, que también están impulsados por esas agendas globalistas que se impulsan desde determinados foros, como puede ser el foro de Davos, incluso desde Bruselas, pues quieren cambiar nuestros hábitos alimentarios. También este ministro de Consumo ha planteado el tema de Nutri-Score, que lo hemos hablado también aquí en el programa muchas veces, impulsar el tema de Nutri-Score, que atenta clarísimamente a la base de la dieta mediterránea. Hombre, un etiquetado alimentario que considera que es más sano el ketchup industrial que el aceite de oliva virgen, pues parece poco adecuado. El queso zamorano, o sea, que es una barbaridad. El Nutri-Score es... Efectivamente, ¿no? Entonces, y luego, claro, el bienestar animal va a afectar a muchísima gente, porque es muy importante que lo tengan claro todos, porque yo no me voy a meter en cuestiones técnicas, que lo tengo claro. Además, el sector porcino, por ejemplo, aquí en España, tiene certificados de bienestar animal muy importantes, vamos a la cabeza en bienestar animal de toda la Unión Europea, somos un ejemplo como industria a nivel europeo, pero más que meternos en temas técnicos, se tiene que enterar la gente de que esta gente no quiere ni ganaderías pequeñas ni grandes. Es decir, el problema es que ellos no quieren ganadería, y esa parte importante de este gobierno que tiene esas tesis animalistas y además que detrás hay determinados lobbies importantes y una industria animalista, como he comentado antes, que ataca la tauromaquia, ataca la ganadería, ataca la agricultura. Es decir, resulta que ahora mismo los que han gestionado nuestro patrimonio ecológico desde siglos y de toda la vida, que son la gente que ha permanecido arraigada en el mundo rural, agricultores, ganaderos, cazadores que gestionaban las poblaciones, resulta que ahora son los culpables del cambio climático. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta de las barbaridades que estamos viviendo con este gobierno a nivel absolutamente demagógico, y además que son todo mentiras. Es decir, que dice que la ganadería contamina más que los coches. Bueno, ¿qué barbaridades está diciendo? Y bueno, pues en resumidas cuentas, estamos ante un gobierno socialcomunista, como hemos dicho muchas veces, pero que además ataca a un sector productivo que es fundamental para la soberanía alimentaria de España. Todos los países que se precien en el contexto internacional defienden a su sector agrario. Hablamos de Reino Unido, hablamos de Estados Unidos, incluso hablamos de China, que está comprando tierras para alimentar a su población, en África, por ejemplo, y por lo tanto, que maltratemos desde nuestro gobierno a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a los que nos alimentan y que nos han alimentado y han estado en primera línea durante la crisis sanitaria para que no nos faltaran alimentos en nuestras despensas, es una auténtica barbaridad. Es morder la mano del que te da de comer, ¿no? William Cárdenas es presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, es miembro del Consejo Taurino de la Comunidad de Madrid y es patrono de Alma Rural. Don William, ¿qué opina usted? Bueno, yo por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está comentando, ¿no? Y decir simplemente, añadir, ¿no?, que esto obedece a un ataque sistemático y generalizado. O sea, aquí no hay casualidades, ¿verdad? Todo se ha venido manejando de una manera que se pretende ahora perfeccionar con algunos elementos que se introducen desde el punto de vista conceptual dentro de la sociedad, para que la sociedad se enganche en aquella idea que venden algunos que dicen que ellos son los que traen la solución, que ellos son los políticamente correctos y que ellos son los que saben de esto. Y la verdad es que es un auténtico disparate. Mira, yo no sé a dónde nos quieren llevar, ¿no? Ya cómo se habrán hecho de mal las cosas, que hoy en día hablamos con absoluta naturalidad de la España vaciada, ¿no? O sea, como una realidad de un sector de la geografía española que es completamente diferente al resto, ¿no? Es un sector que ha sufrido los embates de un proceso de desarrollo, un proceso de
bueno, crecimiento urbano, pero que todavía ha continuado resistiendo esos embates y permite que en situaciones y coyunturas tan graves como la de la pandemia, bueno, lo que decía Ricardo, no haya faltado alimentos ni en los frigoríficos de los supermercados, ni en nuestras neveras. O sea, que a la pandemia en estos 2 años no se añadió una crisis de desabastecimiento alimenticio, porque había en nuestros campos unas personas que trabajan 24 horas al día, de 7 días de la semana, de 365 días al año. Pues bien, a esos señores que todavía resisten en el campo, ahora se les quiere arrancar el alma. Y cuando digo el alma, es el alma de los pueblos. ¿Cuál es el alma de los pueblos? Pues sus costumbres, sus tradiciones, las cosas a las que se mantienen todavía apegados y les permiten en sus momentos de ocio o simplemente distraerse de esa manera para poder estar allí y soportar los rigores del campo. Entonces ahora, bueno, pues viene que en la tauromaquia lo venimos sufriendo desde hace 20 años, viene ese ataque frontal contra los toros, la caza, ahora las cabalgatas, que si los perros del campo, los galgos, la cetrería, de todo lo que forma parte de esa alma rural. Y lo dicen con absoluta tranquilidad, ¿no? Porque todavía sostienen que ellos son los que tienen la razón. Bueno, ante este despropósito no queda otro camino que plantarse. Y yo creo que lo de ayer fue, lo del domingo pasado, fue espectacular. La manifestación de Alma Rural tuvo un éxito extraordinario, para empezar, la representación de más de 500 asociaciones de ganaderos, de agricultores, de cetreros, de gente de la leche, la ganadería de leche, la ganadería de carne, la gente del mundo de la tauromaquia, por supuesto. Allí estuvimos al lado de ellos, a la tauromaquia que la tienen como objetivo primordial para despojarla de identidad, y resulta que la tauromaquia es ese sector ganadero. Extensivo. Ganadero por supuesto, extensivo. Y es extensivo y que permite la dehesa, claro. un espacio de biodiversidad único. No existe en otro lugar ni de Europa ni del mundo tan rico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que corresponde ahora? Lo que corresponde es que ahora esos ministros a quienes le compete esto ya tienen la pelota en sus tejados, ya se ha protestado suficientemente, ya saben que el campo está en estado de rebelión, no puede haber otra calificación. El campo no puede resignarse a lo que está sufriendo. Y ya Alma Rural anuncia un próximo paso que yo creo que va a ser importantísimo. Alma Rural va a celebrar durante el mes de junio el Día del Mundo Rural. Va a ser un esfuerzo colectivo importantísimo. Después de lo que vimos el domingo pasado, ya toca, que los despachos respondan, que los despachos atiendan las reivindicaciones que se plantearon, que están claritas del mundo rural, ¿verdad? Y que por supuesto, que estén atentos porque el mundo rural ya está bastante fatigado, ¿no? La pelota está en su tejado. Nosotros también hemos hecho un primer planteamiento acerca de la problemática generalizada. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en detalle acerca de cuáles son las legislaciones que, por ejemplo, están sobre la mesa, qué es la PAC, la Política Agrícola Común, qué es la Ley de la Cadena Alimentaria y una serie de cuestiones que afectan directamente a los productores en nuestro sector agrario. Pausa y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestro hogar y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestra casa? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó la reforma de la Política Agrícola Común, la PAC, para el quinquenio 2023-2027, después de 3 años y medio de negociaciones. Con una estrategia llamada de la granja a la mesa, esta nueva política obligará a los agricultores a emplear prácticas más ecológicas y dará mayor margen a los gobiernos nacionales para el reparto de subvenciones. Estas novedades pueden dificultar las cosas a los productores, pero el ministro de Agricultura español, Luis Planas, calificó el acuerdo de histórico. Realmente histórico porque estamos ante la mayor reforma de la política agrícola común desde los años 90. Es realmente un cambio de enfoque sustantivo, donde
de una parte somos los Estados miembros quienes tenemos que, a través de planes estratégicos nacionales, fijar los objetivos y determinar el rendimiento de nuestro sector primario de cara a la obtención de las ayudas, y por otra parte, porque es una política agrícola común que, aparte del contenido desde el punto de vista económico de la producción de alimentos y bebidas, contiene un componente ambiental y de lucha contra el cambio climático fundamental. Tenemos comunicación con Pedro Barato, presidente de ASAJA, Asociación de Jóvenes Agricultores. Don Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo nos resumiría cuáles son los principales problemas del campo español? Bueno, pues los problemas en la actualidad son muchos, y máxime cuando hay miembros del gobierno que se dedican a crear más, ¿no? Bastantes problemas tenemos con los costes de producción, bastantes tenemos con lo que usted acaba de denunciar, que el ministro dice que fue histórico, pero desde luego claro que va a ser histórico, porque va a haber menos agricultores, va a haber menos dinero y va a haber más exigencias medioambientales fundamentalmente, y luego pues va a haber muchas más trabas. Y luego pues hay situaciones muy complejas, reforma laboral, salario mínimo interprofesional. Estamos ante una situación de que aquí tenemos unas exigencias para producir, máxime cuando hay otros que no tienen ningún tipo de exigencias. Y luego pues las ocurrencias con muy mala fe del ministro Garzón contra la carne, contra la ganadería, contra el bienestar, contra la calidad. Y luego ya pues la ministra de Transición Ecológica pues contra la energía, en este caso en contra de los agricultores, los lobos, la España vaciada, que todo el mundo habla de ella y nadie hace absolutamente nada. Bueno, pues hay muchos problemas los que tenemos ahora. Ante todos esos problemas que usted está enumerando, sería de esperar por parte del Gobierno una defensa de los intereses agrarios. Sin embargo, tras esta negociación de la PAC, de la Política Agrícola Común, ¿qué va a suponer para los agricultores y ganaderos españoles? Bueno, pues para que todo el mundo nos entienda, y fundamentalmente los ciudadanos que están más arraigados en el mundo urbano, pues es más exigencias con menos dinero. Y esto tendrá una consecuencia, que si tenemos más exigencias con menos dinero, pues las cosas se van a encarecer, y se van a encarecer mucho. ¿Las exigencias medioambientales no están siendo un poco exageradas? Es decir, los agricultores y ganaderos van a tener que tomar tantas medidas en protección del medio ambiente que en muchos casos puede que no les resulte rentable la explotación. Mire, nosotros estamos en el 80% del territorio. Hay muchos sitios donde Internet no llega, donde esto de la banda ancha, el 5, el 4G, es imposible. Estamos viviendo con unas desigualdades tremendas, pero estamos en el territorio. Somos las personas más medioambientalistas que existen, en el trato animal, en el trato de la agricultura. Cumplimos todo el rigor de las normas de reglamentos comunitarios, de reglamentos, o en este caso, de boletín oficial del Estado. Aquí lo que ocurre es que se ha ido apoyando a unos grupos de colectivos que desde luego ni están, ni se les espera. Ni se les espera cuando hay un incendio, ni se les espera cuando hay una riada, ni se les espera cuando hay una Filomena, que son los que están marcando un poco las normas del futuro. Todos los temas medioambientales, oiga, nosotros cumplimos a rajatabla con todo. Y le pondré más que un ejemplo. Parece ser que las vacas son culpables de todas las emisiones. Las emisiones han dejado de funcionar en pleno COVID, cuando los coches han dejado de funcionar y han dejado de funcionar las chimeneas, ¿no? Pero las vacas estaban en el campo y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que las exigencias que estamos teniendo son unas exigencias totalmente exageradas, y luego pasa lo que pasa. Hace 4 días la energía nuclear era muy mala y ahora parece ser que va a ser verde, ¿no? Por lo tanto, los palos que se están dando aquí, de luego son palos a ciegas, y no hay una cohesión de lo que realmente hay que hacer, y nosotros sí lo sabemos lo que hay que hacer. Una de las reivindicaciones históricas en el mundo del campo es el bajo precio que se paga por los productos en origen, que se van encareciendo en manos de intermediarios hasta llegar hasta el consumidor final. Teóricamente, la ley de la cadena alimentaria tenía que venir a solucionar esto. ¿Lo consigue? No lo va a conseguir, va a ayudar a conseguir algunas cosas, pero no lo va a conseguir porque lo que le falta a esa ley es el precio de referencia, el precio de lo que cuesta producir, que nos da igual que lo diga una Consejería de Agricultura, un instituto, una certificadora, el propio ministerio. Entonces, cuando alguien diga
cuánto cuesta producir con un cálculo objetivo, pues el contrato tiene que poner que por debajo de esos costes de producción no se puede vender un producto agrario. Pero la ley no lo contempla. Contempla la venta a pérdidas, contempla que va a haber contratos registrados, pero ese detalle fundamental es el que no tenemos todavía. Tractoradas diversas a principios de 2020, la manifestación de Alma Rural del pasado domingo, la que UPA, COAG y ASAJA prepara para el 20 de marzo, diversas concentraciones locales constantemente del mundo agrícola y ganadero. ¿Cree usted que ha llegado el momento de que el gobierno de Pedro Sánchez escuche ese grito que parece unánime? Bueno, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, por un lado está el ministro que hace lo que puede, y por otro lado tiene los ataques de sus compañeros de gobierno, sea el ministro de Trabajo, sea el ministro de Consumo, sea la de Transición Ecológica, pero yo creo que se pueden hacer más cosas. Yo que tengo bastante experiencia, porque llevo ya muchos años, y tal vez algunos ya de más, cuando uno va a Italia, cuando uno va a Francia, cuando uno va a Alemania, el sector agrario es un sector mimado en el sentido como esencial, como hegemónico, como imprescindible. Aquí es leña al mono hasta que esto aguante. Los incrementos que vamos a tener ahora de cotizaciones en los autónomos, todo el tema de la temporalidad se la cargan. Por lo tanto, yo creo que el señor Sánchez es un experto en marketing, es un hombre que desde luego profundiza poco y el sector agrario profundiza menos, y desde luego yo creo que el gobierno tenía que tener un poquito más de atención. Yo hago no más que una pregunta. Tanto dinero, tantos miles de millones que van a llegar, el sector agrario representa en torno casi al 11,8% del PIB, y va a haber 1.000 millones de euros para unos pocos regadíos que ya van a ver si se hacen, y un poquito de lo que es todo lo que es de la transición de las nuevas tecnologías. O sea, con el 12% nos llevamos menos que un puñado de coches eléctricos, ¿no? Por lo tanto, no hay lo que tiene que haber de una atención a un sector que lo ha dado todo. La última vez que lo hemos dado todo es en plena pandemia, no ha faltado de nada, y aquí lo que hay es que el sector ganadero cada día desaparecen 2 ganaderos de lo que es el territorio nacional. Ya por terminar, don Pedro, ¿qué gesto les gustaría ver por parte del gobierno? Bueno, pues un gesto de atención, un gesto en este caso que en el tema de los impuestos haya un tratamiento distinto. Vivimos en un sitio donde el kilovatio lo pagamos lo mismo que en la Castellana y en la Gran Vía, con una seguridad social adecuada. Vemos un gesto que, de verdad, por resumirlo todo, que mucha PAC, mucha historia, mucha parafernalia, pero el sector agrario quiere vivir de lo que produce, y que lo que nosotros producimos tenga un precio razonable y tenga un precio, de luego, deseable para que el agricultor no dependa nada más que de lo que hace, de su precio, como ocurre en otros sectores. Pero aquí no. Aquí, cuando un producto sube, viene Economía y te dice que sube el IPC. Aquí viene otro y dice que sube la energía, pero a nosotros no. Por lo tanto, que el sector agrario pueda vivir dignamente por lo que produce a un precio razonable. Don Pedro Barato, presidente de ASAJA, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la PAC, Política Agrícola Común, ¿qué me pueden decir al respecto de la última reforma? Bueno, nosotros hemos criticado absolutamente el cambio de paradigma de la política agraria común, que además de que de manera transversal pues hay un recorte a nivel de presupuesto, esa política agraria común, que tiene unos orígenes muy claros, que es para ayudar precisamente a nuestro sector agrario europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la política agraria común para que nuestros agricultores y ganaderos sean competitivos en un mundo global, porque es verdad que Europa había pasado hambre, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se basa en 3 fundamentos, que fue la preferencia comunitaria, la unidad de mercado y la solidaridad financiera, ¿no?, la política agraria común. Entonces, en ese momento, pues esos principios que funcionaban en torno a la política agraria común ayudaban a nivel de compensaciones, que son las ayudas estas que dicen de la PAC, que algunos les llaman subvenciones, no son compensaciones, para que tengamos un sector agrario que sea competitivo en un mundo global y que nos podamos autoabastecer los europeos, ¿no? Entonces, es valorar ese sector agrario. Entonces, de manera posterior ha habido distintos desarrollos, esos principios fundacionales se han ido transformando, ha habido acuerdos de libre comercio también
que han difuminado esa preferencia comunitaria, y ahora mismo estamos en una fase, esa preferencia comunitaria que era primero los productos europeos y luego como complemento que vengan de países terceros. Se han firmado muchos acuerdos de libre comercio que ahora mismo entran sin ningún tipo de control aquí al mercado europeo, y esa sobreoferta de productos extracomunitarios están produciendo la bajada de precios. Pero en relación a la PAC, este cambio de paradigma del que estamos hablando ahora mismo va en la línea esta ecologista. Entonces, de la política agraria común, aparte del recorte, hay un 40% de condicionalidad medioambiental en esta nueva PAC, ¿no? Y por lo tanto, pues le van a poner muchas más trabas a las explotaciones agrarias, agrícolas y ganaderas, para que puedan ser rentables, ¿no? Porque van a tener que cumplir muchísima burocracia, muchísimas condicionalidades desde el punto de vista social, y parece que lo que quieren es transformar. Es decir, ya no estamos hablando de una política que era compensar una labor digna que se valoraba por parte de Europa, sino ahora mismo utilizan las compensaciones de la PAC para transformar nuestro sector agrario, Y entonces nuestro sector agrario, para acabar, por ejemplo, con la producción convencional en muchas explotaciones y transformarlas en ecológico, ponerle más condicionalidades. Entonces, tenemos informes clarísimos. Por ejemplo, hay un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que nos dice que estas políticas verdes de la Unión Europea, que han aprobado todos los partidos que están en el Parlamento Europeo, exceptuando el de reformistas y conservadores, que somos nosotros, que hemos votado en contra, estas políticas van a dar lugar a que las explotaciones sean más rentables en Europa, pero lo dicen de manera objetiva, es decir, es un informe de impacto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pero es que tenemos otro informe de la propia Comisión, la Comisión Europea, que fue tapado mientras estaba negociando el tema de la reforma de la PAC, que llega a las mismas conclusiones. Es decir, que todas estas políticas verdes, de la granja a la mesa, toda esta burocracia verde, todas estas condicionalidades, lo que van a dar lugar es que haya menor rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas en Europa y en España, por lo tanto. Por lo cual, cuando le hemos preguntado al ministro, nosotros, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, me dice, no, es que vale, es verdad que existen esos informes, pero es que tenemos un compromiso con el mundo y con el tema climático y no sé cuántos y tal y no sé qué. Entonces, volvemos otra vez a lo del tema de las agendas globales, es decir, si no hay un ecosistema favorable al emprendimiento, favorable a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, con infraestructuras para que puedas tener un futuro en el mundo rural, favorables a la natalidad, con valorar y dignificar a ese mundo rural, a los que nos alimentan, es imposible que vayamos a frenar la despoblación, Entonces, eso es prioritario. Y con estas políticas que está haciendo la Unión Europea, y que además está agrandando este gobierno, que no solo está comprometido con esas políticas ecologistas radicales que nos están viniendo de Bruselas, sino que van más allá. Es decir, el borrador de ley de bienestar animal de aquí es una absoluta aberración. O sea, no tienen en cuenta nada, porque otros países, tú tienes una directiva, pero tú negocias, porque tú tienes tu soberanía también desde el punto de vista político. Oye, pues mira, esto no lo vamos a aceptar, o si lo vamos a aceptar, o lo vamos... Pero es que estos están pasando como una pisonadora. Y con respecto al tema de la PAC, vuelvo a repetir, nos parece un desastre totalmente la negociación que se ha hecho. Ahora está el Plan de Estratégico Nacional, que no lo ha negociado absolutamente con nadie, lo ha presentado ahí directamente a Bruselas, y se está haciendo, como se está haciendo todo en este gobierno, como una pisonadora, con demagogia, sin ningún tipo de evidencias científicas y en contra de un sector que es fundamental y es prioritario desde el punto de vista nacional para los españoles. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, sí, en líneas generales, evidentemente, el Partido Popular cree en Europa y creemos en la política europea y creemos en la PAC, porque si no crees en Europa, no crees en la PAC, y para los agricultores y ganaderos españoles es fundamental. Y para los consumidores, yo creo que ahí falta un matiz importante, y es que si no fuera por ese 30% que aporta la PAC, no tendríamos los alimentos, pero la única alternativa sería pagar un 30% más por lo que compramos en el supermercado. Por lo tanto, al final, la política agraria común viene a beneficiar a cada uno de nosotros a la hora de comprar. El problema, yo creo que en este momento tenemos un gobierno que ataca al medio rural en su conjunto, y un ministro que ni está ni se le espera, que está ausente permanentemente. Entonces, la política agraria común, pues el Partido Popular lo que plantea es que mantenga su origen, que era el apoyo a las rentas de los agricultores y ganaderos, y que si tiene que haber más condicionantes ambientales, se financien como se financian para otros sectores con fondos extra. Es decir, en este momento, con los fondos Next Generation de la Unión Europea, hay 140.000 millones de euros
Y de esos 140.000 millones de euros, como bien decía el presidente de Asaja, al sector que representa casi el 12% de la economía le han dado un 0,75%. Esa es la realidad. Claro, ¿cómo van a adaptarse y cumplir con las exigencias ambientales que marca la PAC si en lugar de ponerles fondos se los quitan? Porque en este momento esos llamados ecoesquemas, ese 23% de entrada, lo van a perder todos los agricultores y ganaderos, salvo que realicen determinadas prácticas que les cuesta más que eso. Por lo tanto, no solo no hay dinero para la adaptación, sino que se lo quitan, les quitan lo que podrían tener para adaptarse. Si ya de entrada tiene 5.000 millones de euros menos y además más condicionantes ambientales, pues tenemos un problema. Por eso el Partido Popular lo que plantea es que haya dinero adicional para la adaptación a los requerimientos de sostenibilidad y que, lógicamente, se recupere esa financiación. No tiene sentido que en un momento de presupuesto creciente a los agricultores y ganaderos españoles, cuando el dinero que hay en Europa es muy superior, les llegue menos de lo que había antes. Pero eso es la política, eso es en el marco europeo. El problema lo tenemos en el marco nacional. En el marco nacional hay un plan estratégico, es decir, es histórico, es verdad. Es histórico porque le ha quitado más dinero a los agricultores y ganaderos que en la vida. ¿Tiene razón el ministro en eso? En eso y en que es la primera vez en la historia que el modelo de la PAC no se pacta con todo el mundo, no se pacta con las comunidades autónomas y no se pacta con las organizaciones profesionales agrarias. Lo ha enviado a Bruselas por la puerta de atrás y sin consenso con nadie. Por algo será. Da igual con lo político. No ha habido acuerdo porque ha sido imposible con las propuestas que está planteando el Gobierno de la Nación. Entre otras cosas porque ha incorporado, sin ser norma todavía, los condicionantes de las estrategias verdes, de la granja a la mesa, de biodiversidad, que el Partido Popular en Bruselas votó en contra, precisamente porque no están evaluadas. Porque el único informe que hay, como bien decía Ricardo, estaba escondido en un cajón, dice que se va a perder hasta un 15% de la productividad en Europa y se va a perder muchísima rentabilidad del sector productor europeo. Oiga usted, es que el Acuerdo de París, en el artículo 2, lo dice clarísimamente. Hay que avanzar en sostenibilidad ambiental y en incidir en el positivo en el cambio climático, pero sin poner en riesgo la producción de alimentos. Por lo tanto, lo primero que está incumpliendo este Gobierno es el Acuerdo de París. Por lo tanto, el problema no son las normas, el problema es cómo las está aplicando y adaptando este Gobierno. Y el problema ya no es solo el señor Planas, sino que, insisto, tenemos un Gobierno entero atacando al sector. Te preguntaban de las normas que están en LID, ¿no? La señora Rivera, ministra de Medio Ambiente y Despoblación, arroja literalmente a los ganaderos a los lobos. Nos deja sin agua en los planes hidrológicos que en este momento se están debatiendo y que están en información pública o se están viendo ya después de la información pública. Prácticamente el agua va a ser para los peces, no para el campo. No baja la factura de la luz cuando tiene una norma que obliga a que se regule la doble facturación eléctrica desde marzo de 2018, que es una norma del Partido Popular. Pero es que además ahora mismo acaba de sacar normativa de nitratos, normativa de residuos, normativa de plásticos de un solo uso. Todo eso afecta especialmente a los invernaderos, al sector agroalimentario en su conjunto, pero muy negativamente. De hecho, esto va a lastrar hasta tal punto la productividad y la competitividad de nuestro país que vamos a tener que importar productos que en este momento éramos líderes, igual que la reputación del señor Garzón, ¿no? Igual que ya las naranjas que llegan al Reino Unido no son las de Valencia, porque hace 2 años y medio la señora de Podemos dijo que utilizaban esclavos, pues ahora mismo no vamos a poder competir porque los costes de producción son tan elevados que nos está sacando del mercado. Y la PAC es un 30%, pero es que los mercados son el otro 70%. Si no podemos competir en precios, si además no se revisan los acuerdos comerciales internacionales, porque si se cambia la normativa europea, lógicamente habrá que revisar esos acuerdos para que se cumplan las mismas normas en los productos que importamos. Pero luego podemos seguir. La ministra de Empleo les acusa de insalubres el principio de la ley de la cadena. Es decir, cuando se lee la exposición de motivos en el Boletín Oficial del Estado del año pasado, la primera reforma que hizo el Gobierno ya ponía que el sector agrario era insalubre y falto de las más eliminables normas de salud y de garantías para la salud. Le suben los costes laborales, impide la contratación de temporeros, los autónomos. Todo esto en la reforma laboral, que está ahora mismo en LID. La señora Belarra
ministra de Derechos Sociales, de repente dice que los mastrines tienen que tener un sindicato y estar castrados. ¡Viva la ganadería extensiva! Ya me contarán a mí cómo van a cuidar los mastrines a las ovejas, ¿no? Ya, entre el lobo que campa a sus anchas, los mastrines que no se puede, les tienen que educar en un centro público. Y además, las razas autóctonas, y yo aquí creo que van a generar un serio problema para la evolución genética de la ganadería. O sea, si los animales que se pueden considerar de compañía, es que estamos hablando de los caballos, estamos hablando del asno zamorano, estamos hablando de muchos animales que no son los pollitos, que son animales, que son razas autóctonas y razas como el caballo español que en este momento estarían en entredicho. La señora ministra de Hacienda pues nos ha dejado sin presupuesto, es la primera vez en la historia en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene un peso inferior al 2%, y bueno, pues ya no vamos a hablar de lo que está pasando con los fondos europeos. La señora ministra de Economía, lo decía el presidente de Asaja, ha decidido que el Internet en el medio rural no tiene que estar en el 100% de los municipios ni tener 300 megas, sino que con 100 y en algunos que tengan más población nos vale. Pero sobre todo, de repente se ha hecho la valedora de la industria agroalimentaria, cuando es competencia del Ministerio de Agricultura. Iba a estar, según dijo el ministro, elaborado para el mes de octubre, iba a haber dinero para la industria agroalimentaria en el mes de octubre y en el último documento que ha presentado a los miembros de la COE, el PERTE agroalimentario ya solo puede ser una opción si queda tiempo y dinero para él. Por lo tanto, claro, cuando vemos que la industria agroalimentaria, que genera empleo en el medio rural, no es importante para este gobierno, no lo tiene el ministro de Agricultura y, entre tanto, están financiando industrias que están elaborando con no sé qué productos de laboratorio e impresoras 3D, algo que parece carne, pues igual podemos sospechar, ¿no? La famosa carne sintética. Efectivamente, sí. Carne de laboratorio. Pero podemos seguir. Ahora ha entrado en lead la ministra de Sanidad, que resulta que en el documento de estrategia del cáncer a nivel europeo ha dicho que el vino es la droga más consumida en España. Es decir, como había un sector que no estaba tocado, vamos a por el vino que también estorba. El vitivinícola español, que es importantísimo. Efectivamente, y luego ya, bueno, pues si seguimos con el señor Garzón, mejor para otro día. A Garzón casi para otro día. Para otro día. Y luego hablamos de más leyes. Don William. Bueno, yo creo que Milagros ha descrito perfectamente cómo se puede asfixiar a un sector. Todo eso... Con tanta gente empeñada en hacerlo, parece así, ¿no? Claro, claro. O sea, ahí está toda una estrategia dirigida a hacer colapsar un sector. Ahora, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Esto es casualidad? ¿Es que se han juntado algunos aquí que tienen ideológicamente un perfil determinado y que ellos están aprovechando la circunstancia de componer esta alianza gubernamental? No, existe permanente contacto con sus representantes en Europa y toman desde el Parlamento Europeo, toman las líneas de acción con las que vienen a desarrollar todo ese tipo de políticas que acabamos de oír. Miren, les voy a comentar algo, ¿no? Y lo dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso hace poco, ¿no? El Falcon del señor Sánchez contamina en un día muchísimo más que todas las vacas en Madrid, que hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en un mes. O sea, ¿por qué atacar ese sector? ¿Por qué atacar al sector de la producción de la leche que tanto necesitamos y que hoy se encuentra completamente angustiados porque están vendiendo por debajo de sus costos? O sea, su precio de venta está por debajo de los costos que les lleva y les implica producir la leche. ¿Qué ánimo hay en acabar con la leche? Ahora este disparate del vino. Bueno, ¿a quién se le ocurre atacar públicamente a un sector maravilloso que forma parte del sentir del pueblo español, ¿no? O sea, los españoles tienen a gala producir unos vinos extraordinarios. ¿Cómo es posible que un representante de un gobierno pueda dar unas declaraciones de esa naturaleza sin que tenga consecuencias, ¿no? Bueno, esto también me explica por qué al señor Garzón no se le reclama nada
O sea, se le censura, se le critica, pero el daño que le ha causado a la carne española es terrible. Y el señor Garzón ha cometido 2 delitos que están en el Código Penal. Al decir que se produce carne de mala calidad y al decir que se produce carne de mala calidad porque es consecuencia del maltrato animal. Eso es calumnia e injuria. Son 2 delitos que están en el Código Penal. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Además lo hace con publicidad. Se va a un medio foráneo y, caramba, da esto. Y encima, cuando le preguntan que por qué lo hizo, dice, no, yo lo que he dicho es, mi discurso es impecable, dice, ¿no? Pero nada, no hay una institución, no hay un grupo que se haya posicionado para exigirle a este señor lo que va a significar ese costo. Milagros acaba de señalar lo que ha significado para las naranjas, aquel disparate que pronunció esa señora. Bueno, pues con la carne va a pasar lo mismo y con estos señores no pasa nada, ¿no? Les quiero comentar algo. Las imágenes que hemos estado viendo son de la manifestación de Alma Rural del domingo pasado, ¿no? Y ocurrió algo curiosísimo. La manifestación con tractores, caballos, burros, bueyes, de todo, había de todo. Fue preciosa la manifestación en un clima de absoluta paz y de absoluta convivencia. El pueblo vinieron de Asturias, vinieron de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de todos los lugares de España. Bueno, todo transcurrió felizmente, un éxito fenomenal. Caramba, pero fue pasar al frente del Ministerio de Derechos Sociales en el Paseo del Prado. El ministerio se llama de Derechos Sociales y Agenda 2030. El único lugar que estaba custodiado por decenas de policías con lecheras era ese ministerio. El de Yone Belarra. El Ministerio del Pueblo, de los Derechos del Pueblo, estaba protegiéndose supuestamente del pueblo. Eso nos da una idea de cómo se están manejando las cosas y del gravísimo error que se está cometiendo y a esto, por supuesto, hay que ponerle coto, porque si no, un día tendremos una realidad de difícil resolución y que nos conducirá a un costo probablemente mucho más lamentable, ¿no? De momento tenemos protestas, muchas protestas, las gentes del campo están en pie de guerra, se suceden las manifestaciones, puesto que aseguran que 2 años después de las tractoradas que protagonizaron a principios de 2020, los problemas continúan siendo los mismos y que el gobierno sigue sin darles solución. Reclaman precios justos en origen que permitan cubrir los costes de producción, ya que los consumidores pagan 8 veces más de lo que ellos reciben. Esos costes de producción son cada vez mayores, especialmente por el encarecimiento de carburantes y fertilizantes y por el incremento del salario mínimo. Piden que la ley de la cadena alimentaria garantice el reparto equitativo del valor. Quieren también que se considere el trabajo del campo como un remedio contra la despoblación rural y están en contra del recorte de fondos procedentes de la PAC, la Política Agraria Común. El pasado mes de septiembre, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobaba la ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas y la enviaba al Senado con el apoyo del PSOE, Podemos, Bildu, Compromís y Nueva Canarias, la abstención del PP, Vox, Ciudadanos y el PNV y el voto en contra de Esquerra Republicana. El Gobierno y sus socios sacaban adelante esta reforma negándose a todo tipo de diálogo. El PP, por ejemplo, había presentado 45 enmiendas, pero solo 3 salieron adelante, ya que el PSOE votó a todas en contra. Aún así, se ha conseguido que aceptara la prohibición de la venta a pérdidas, aunque con pocas garantías y mucha burocracia. Y al menos se ha podido sacar al plátano de Canarias del sistema sancionador. Este punto tiene especial relevancia ante la tragedia del volcán de La Palma, ya que de las 15.000 familias que viven del sector, 10.000 son de la isla, cuyo 50% del PIB corresponde al plátano. Estamos hablando de más de 2.500 productores, más los 2.500, 3.000 empleos, o sea, de unos municipios
una intensidad de actividad en el plátano muy, muy grande, ¿no? ¿Qué es la ley de la cadena alimentaria y qué supone? ¿Garantiza efectivamente que el productor venda al coste adecuado sin perder dinero en la producción? No. Por supuesto que no. Pues debería valer para eso, ¿no? Debería. De hecho, la ley de la cadena es un instrumento muy importante. España fue pionera, es una ley del año 2013 del Partido Popular, fue la primera que había en Europa. Tanto es así que la Directiva Europea de Prácticas Comerciales Desleales tomó como ejemplo la ley de la cadena para establecer criterios similares en toda Europa. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el Partido Socialista la ha utilizado para no poner ayudas al campo. En enero del año 2020 estaban los agricultores en la calle por los problemas generados por la subida del salario mínimo, por los costes de producción, porque no se regulaba el coste energético, y en lugar de preparar y elaborar un plan de choque para resolver esos problemas y avanzar en mejoras estructurales que necesita el sector, decidieron que cambiaban la ley de la cadena y con eso ya se habían resuelto todos los problemas. Estamos hablando de marzo, finales de marzo del año 2020. Estamos en el año 2022 y están los ganaderos en la calle porque no pueden firmar los contratos y cobrar el coste de producción, y están todavía con más problemas de los que había en ese momento en el año 2020. Y de hecho, bueno, yo creo que es muy importante la manifestación que va a haber el 20 de marzo, en el que se va a congregar absolutamente todo el sector primario, todo el sector del mundo rural, diciendo hasta aquí hemos llegado, ¿no? La primera reforma de la ley de la cadena, el Partido Popular presentó 50 enmiendas. En la segunda reforma de la ley de la cadena volvimos a presentar las enmiendas, entre otras cosas para que realmente se regularan los costes de producción. Lo está pidiendo el sector. La enmienda del Partido Popular estaba ahí. Por favor, precios de referencia, criterios para los cálculos del coste de producción, porque Castilla y León lo tiene. Castilla y León ya lo elaboramos, yo era consejera hace 3 o 4 años para determinados sectores, pero hace falta que esto esté regulado. O sea, no puede ser que tú digas que te paguen los costes de producción, porque lo digo yo en una ley, pero claro, no le cuesta lo mismo producir a un ganadero pequeño en la zona de la montaña de León que a un ganadero grande que está a pie de carretera y que tiene agua o no tiene agua, y que bueno, las condiciones son diferentes en función del terreno, por lo tanto, los costes de producción son variables a nivel nacional. Quien tiene que determinar los criterios para calcular esos costes es el Gobierno de la Nación. No puede ser que regulen una ley de la cadena y no pongan esas referencias. Votaron en contra de la enmienda del Partido Popular para que esto fuera así. Dicen que regulan los costes y la venta a pérdidas. La venta a pérdidas, hay una sentencia europea que determina que quien tiene competencia para regular los costes de producción y la venta a pérdidas no es la ley de la cadena, sino la ley de comercio minorista. Por lo tanto, lo que planteaba el Partido Popular es que se modificara la ley de comercio minorista. Es decir, que seguimos igual, no hay solución. Los agricultores siguen vendiendo por debajo de lo que les cuesta producir. La ley de la cadena lo que hace es engañar a los productores diciéndoles que se les va a pagar lo que les cueste producir. Si sube la luz, si suben los piensos, si sube la energía, si sube todo y te cuesta producir 100 veces más, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? El propio Ministerio de Agricultura, cuando licita la compra de productos de leche, por ejemplo, para suministrar a los centros de personas vulnerables, a Cáritas, a Cruz Roja, ha adjudicado la compra a empresas portuguesas 2 años seguidos. Bueno, pues ese es uno de los graves problemas, el de los costes de producción, a los que se vienen a añadir otros muchos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Hemos de hablar también de animales, de la prohibición de caza del lobo, de la amenaza a la fiesta nacional, a la tauromaquia. Una breve pausa y volvemos de inmediato. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.